Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús multiplicó los panes y los peces y en ese momento la multitud pues lo quiso entronizar como rey. Entonces él huyó de la multitud y al día siguiente lo vemos en la sinagoga de la ciudad, en Cafarnaún. Y entonces el Señor confronta las aspiraciones materiales de aquella muchedumbre y les invita a levantar la mirada, a darse cuenta de las maravillas que Dios está obrando, de las que ellos son testigos, que están viendo al Hijo de Dios, hecho hombre, confirmado por el Padre. Jesús les contestó, dice San Juan: en verdad os digo que me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Jesús les hace elevar la mirada de ese alimento material para calmar el hambre fisiológica que hacía la misma función que había tenido el maná en el desierto de Moisés, y que aspiren al pan de la vida eterna, el que dará el Hijo del Hombre. Entonces, es una primera aproximación a todo lo que veremos más adelante en ese capítulo 6. Y comienza también resellando cuál es el fundamento que permite a él hablar de lo que habla, porque al Hijo del Hombre lo ha sellado el Padre Dios. Aquellas personas escuchan esas enseñanzas del Maestro y quieren profundizar en las consecuencias de tal magisterio. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Te lo preguntamos también ahora, Señor: ¿qué hacer para cumplir tu voluntad? Para hacer el Opus Dei, la obra de Dios. ¿Cómo obrar, Señor, por el alimento eterno? Y tu respuesta es de una claridad meridiana. La obra de Dios es esta: que creáis en el que Él ha enviado. Estamos en la introducción, decíamos, de todo un capítulo sobre la Eucaristía, pan de vida. Y el telón de apertura es: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es fe. Al convocar el año de la fe, Benedicto XVI escribía que creer en Jesucristo es el camino para poder llegar de modo definitivo a la salvación. Quizá brota espontáneo en nuestro corazón al ver cuánto nos falta esta virtud, pedir al Señor que nos la conceda y que nos la aumente. Domine, adauge nobis fidem, aumentanos la fe. La Eucaristía es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe, este es el misterio de la fe, dice el sacerdote inmediatamente después de la consagración. Y el pueblo responde como uniéndose a esa verdad fundamental de nuestro credo: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Luego, antes de comulgar, el sacerdote también dirá: no miren nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. Yo escondo, dijéramos de alguna manera, mi miseria en que pertenezco a la familia de Dios en el mundo. Obviamente no se puede comulgar en pecado mortal, para eso está en la confesión, pero todos nos sabemos pecadores, miserables, que tenemos esos pecados veniales. Por eso hemos comenzado la misa pidiéndole perdón al Señor. Yo confieso mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y antes de comulgar, una vez más decimos: no miren nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. Aumentanos la fe, Señor. Cuando el Papa Benedicto explica esta escena, muestra cómo los personajes
querían obrar, querían trabajar, querían hacer cosas para recibir ese pan. Pero el alimento que Dios trae no se puede ganar solo mediante el propio esfuerzo. Únicamente puede llegar a nosotros como un regalo de Dios, el don de Dios. Sin embargo, aquellas personas no reaccionaron con la fe que el Señor esperaba. Probablemente entre una multitud, pues hay unos que piensan de una manera y otros de otra. En la inicial pregunta habían predominado los bien pensantes, y ante la provocación que significó la exigencia de la fe, se oyó más el rumor de los que no tenían confianza en el Señor. Le replicaron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Y entonces hablan del desierto, de el paso del Mar Rojo, escapando de la esclavitud de Egipto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Recuerdan el milagro que narra el Éxodo? Cuando el pueblo había hecho una asonada contra Moisés porque estaban exhaustos y sin nada para comer. Y el Señor le prometió al patriarca que tendrían pan por la mañana y carne por la tarde, y así fue. Apareció en la superficie del desierto un polvo fino como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra, y al verlo los hijos de Israel se dijeron: ¿qué es esto? En hebreo, ¿qué es esto? Se dice manu, que traducido al griego quedó maná. Manu, maná. Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Los salmos lo celebran con alegría. Hizo llover sobre ellos maná, les dio pan del cielo. Pan en de cielo prestitis deis, que tienen sí todo goce. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, dice el Salmo 78. A esa saturación se refiere Jesús cuando dice: me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis hasta saciaros. Estáis haciendo lo mismo que hacían vuestros padres. Yo pido un paso más, es lo que podemos entender. Podemos aquí considerar de pasada que, sin embargo, el pan que concedía Moisés era la cantidad exacta que hacía falta. Lo que sobraba se lo comían los gusanos. No quedaba pan del día para el otro. Toda una enseñanza, abandonarse en las manos de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesucristo, sin embargo, en la multiplicación de los panes y de los peces, que se considera poco antes de estas palabras que estamos meditando, da hasta el exceso. Sobraron 12 cestas, que veíamos. Es una manera de hablar del cuidado a las cosas pequeñas, pero también de la abundancia mesiánica, que muestra que Jesús es el Mesías. Pero volviendo al Antiguo Testamento, ya entonces se hacía hincapié en que lo importante de ese milagro cotidiano no era que le quitaran el hambre a la gente. No era poca cosa, ¿no? Pero también lo más importante era su significado espiritual. Que así como el Señor enviaba el pan desde el cielo, de la misma forma los alimentaba con su palabra, con sus orientaciones, con sus exigencias, con los mandamientos. Luz para mis caminos son tus palabras, Señor, dirá el Salmo. Se trata de comprender, como dice el Deuteronomio, que te alimentó con el maná para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo la liturgia eucarística tiene precisamente esa doble vertiente. La liturgia de la palabra, donde el Señor nos enseña cuanto sale de su boca, las enseñanzas para ser felices, para desarrollar el proyecto que Él tiene para nosotros, ese designio de felicidad, de salvación. Y luego está el pan de la mesa de la Eucaristía, donde nos alimenta. De un modo simbólico, nos da un pan
pero que en realidad sabemos no es para quitarnos el hambre, sino para aumentarnos la fe. La obra de Dios es esta, que creáis, para darnos fortaleza, sustento en este viaje terrenal en el que hemos de ser hijos de Dios, almas de Eucaristía. Entonces, cuando Jesús dio de comer a la multitud en el lago de Tiberíades, se mostró como el nuevo Moisés. Por ese motivo, en este pasaje el Señor insiste en que lo importante del maná no era que el pueblo hebreo se hubiera alimentado, sino la realidad que prefiguraba ese manjar. Que ese anuncio de Moisés se estaba cumpliendo en ese momento. Ante la pregunta que había hecho el pueblo con malas intenciones, ¿tú qué signo haces para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Moisés nos dio pan a nuestros padres, ¿tú qué haces? Entonces el Señor responde, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. No olvidemos que Belén, la ciudad donde nació Jesucristo, significa casa del pan. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo goce. El pan del cielo es Jesucristo. Pero va preparando al auditorio para esa revelación progresiva, entender que el Señor está en el sagrario, que se va a quedar más adelante, después de la resurrección y la ascensión al cielo, se va a quedar en el ministerio de los apóstoles, aquí, en el pan, en la Eucaristía. Lo importante no es el pan bajado del cielo que quita el hambre de Moisés. Lo importante es el verdadero pan del cielo que da la vida al mundo. Lo importante del alimento celestial no es que quite el hambre, sino que dé la vida. Lo importante no eran los signos, los milagros que ellos habían visto, que con 5 panes y 2 peces hubiera alimentado a una muchedumbre. Lo importante es la realidad a la que llevaban. Lo importante no es el signo, sino el significado. Jesús, que es el pan bajado del cielo. Lo importante no es el humo, sino el fuego. Lo importante no es el pan, sino que Jesucristo está en el pan. Esa afirmación es uno de los puntos más fuertes del cuarto evangelio, que desde el prólogo resalta esa dinámica de la encarnación del Hijo de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La eternidad entró en el tiempo. Dios se hizo hombre. Ese habitó entre nosotros también tiene un significado concreto, que es plantó su tienda en nuestro campamento. Se vino a vivir a nuestro barrio. Se hizo uno de los nuestros. Y luego, cuando ascendió a los cielos, la historia entró en la eternidad. La eternidad asumió la historia. Nos metió a nosotros en el mundo de Dios. Antes éramos solo criaturas, ahora somos hijos adoptivos, hermanos de Jesucristo. Se entiende que el pueblo suplicara entonces, como la samaritana, Señor, danos siempre de ese pan. Es como la gran jaculatoria que uno concluye cuando medita el discurso del pan de vida. Señor, danos siempre de ese pan. Es como si se fueran alternando. Primero la gente buena que pregunta bien, luego los que no tienen tanta fe, que responden mal, y una vez más, ante la enseñanza de Jesús, responden los buenos, ¿no? Señor, danos siempre de ese pan. Y con esa petición bondadosa, no se imagina ahí un Nicodemo de la vida, le dieron pie al Señor para que explicara en profundidad quién era Él realmente. Que no es un líder religioso más, como ya había habido y como seguirían habiendo, o un maestro de ética,
cuyas enseñanzas iluminarían la humanidad a lo largo de la historia. Aunque esas características son verdaderas, Jesús es un líder religioso, Jesús es un maestro de vida. Lo más importante es que Jesús es el pan de Dios que baja del cielo y da la vida al mundo. El Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre, palabra humana. Claro, uno se muere de la envidia leyendo estas cosas del Evangelio y diciendo, qué bueno haber estado ahí, qué bueno haberlo visto. Ver los ojos, ver la sonrisa, tocarle la mano, besársela como harían los niños. El Hijo de Dios, Hosana, el Hijo de David. Bueno, pues Jesús nos dice, no hace falta. Ya lo veremos Dios mediante en el cielo con su realidad gloriosa. Pues ya lo tenemos en el sagrario. Lo más importante es que Jesús es el pan de Dios que baja del cielo y da vida al mundo. Lo más importante es que se quedó en la Eucaristía para calmar nuestra hambre y sed de verdad, de amor, de belleza, de paz, de justicia. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. Yo soy, cuando Él dice yo soy, está recordando aquellas palabras del Antiguo Testamento. Jesús tiene una relación muy importante con Moisés. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Moisés. Y entonces, cuando Moisés le pregunta a Dios, sí, muy bien, tú me estás llamando, pero cuando yo baje al pueblo, estos van a decir, ¿y quién te llamó? ¿Quién es el que te dio esa misión? Y entonces, ¿yo qué respondo? Y entonces el Señor le respondió, diles, yo soy, me envió. Yahvé, en hebreo, que se traduce ego e mí. Yo soy, me ha enviado. Ya en filosofía estudiamos pues, que Él es el acto puro de ser, etc. Pues aquí Jesucristo, esta palabra Yahvé, no se puede decir mucho y está recomendado a los católicos también que cuando traduzcamos la Sagrada Escritura la traduzcamos como el Señor, por respeto a los judíos, que no mencionan esa palabra porque es tan grande el nombre de Dios que nosotros con estos labios impuros no lo podemos mencionar. Pues Jesucristo no solo la menciona, sino que se la aplica. Yo soy. Yo soy el yo soy que llamó a Moisés. Yo soy el pan de vida. Dios se ha hecho hombre y se va a quedar en el pan. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Existe la tentación de tratar al Señor en el sagrario como si fuera un ser inerte, lo he dicho otras veces, un pedazo de pan al fin y al cabo. Por ese motivo el cuarto evangelio nos muestra que ese prodigio de la encarnación, o sea, para aquellos hombres, como dice Santo Tomás de Aquino, en la cruz se escondía solo la divinidad, pero es que es muy difícil creer que un hombre como yo es Dios, y se entiende, ¿no? Lo que pasa es que ese hombre como yo hacía milagros, ¿no? Es la pequeña diferencia. Pero se escondía la divinidad. Aquí no solamente se esconde la divinidad, sino también la humanidad. Entonces San Juan insiste mucho. Ese prodigio que significó la encarnación, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se continúa en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y se quedó en el pan. Estos días hablaba con un filósofo amigo, un poco con dudas de fe, dudaba si lo que vive la Iglesia tiene alguna relación con lo que enseñó Jesús. No lo decía en mal plan, lo decía, ¿cómo sé yo? Ese gap, ¿no? Ese hueco que hay entre Jesucristo y la Iglesia. Que no se haya llenado eso de ganga humana. Se me ocurrió responderle, pues lo que creo que es, mira, la liturgia católica, ¿qué está haciendo? Cumpliendo lo que Jesús le dijo. Haced esto en conmemoración mía. Cuando Jesús dice aquellas palabras en el cenáculo, está instituyendo el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden, que será ejercido por ministros indignos. Ahí están todos traidores. Unas horas más tarde todos salían corriendo. Solamente quedó fiel el más chiquito de todos, San Juan. Pero a esos fue a los que el Señor eligió.
Constitutivamente la iglesia está servida por ministros indignos. Eso fue lo que él quiso, quizá para que se note más que la obra es suya. Entonces San Juan nos muestra, la grandeza de la encarnación se continúa con la grandeza de la Eucaristía. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús está presente en la Eucaristía, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. El mismo Jesús que estuvo correteando por las calles de Nazaret cuando era niño, el mismo Jesús que enseñó en la sinagoga de Cafarnaúm, que murió en el Calvario de Jerusalén, que estuvo presente de modo glorioso por las playas de Tiberíades, que ascendió a los cielos, es el que está presente en el sagrario. Es ese Jesús vivo, glorioso, resucitado, majestuoso que se celebra en la Pascua, es el que está ahí hablando conmigo y que me escucha y que me ilumina y que me dice qué quiere de mí y que me consuela y que me fortalece y que me da su gracia. Por ese motivo escribía el beato John Henry Newman en una de sus cartas desde una casa a la que acababa de trasladarse. Ahora escribo desde una habitación al lado de la capilla. Es una bendición incomprensible tener la presencia de Cristo en casa, en las paredes. Consume cualquier otro privilegio y destruye o debe destruir cualquier dolor. Saber que Él está cerca. Poder hablar con Él una y otra vez durante el día. Tenemos la ventaja en nuestras ciudades occidentales que los que nos precedieron llenaron los barrios con iglesias, con sagrarios, con capillas. Para no ir muy lejos, San Juan Pablo II en el año 2000 quiso que como recuerdo del año jubilar hubiera capillas de adoración abundantes y muchos párrocos y obispos pues fueron muy obedientes y es muy fácil encontrar un sagrario a la mano donde nos espera. Y podemos concretar algunos propósitos que nos ayuden a hablar con Él una y otra vez durante el día. Visitarlo con frecuencia en el sagrario, rondarlo como un enamorado que sabe cambiar de ruta para ver si de pronto coincide con la amada o sencillamente para pasar por un sitio donde ha estado con ella, para recordar, aquí nos conocimos, ¿no? Aquí nos declaramos, aquí fue nuestra primera casa, aquí nació nuestro primer hijo. Pues nosotros con Jesucristo también tenemos que tener ese amor que nos lleve a buscarle presente en el sagrario. Visitarlo, rondarlo, saludarlo cuando pasamos cerca de una iglesia. Quizá parar, entrar un momentico. Levantar nuestro corazón al Señor en medio del trabajo. Si quizá no podemos ir físicamente, al menos decir, Señor, esta hora que está empezando, quiero hacerla no en la oficina, no en el escritorio, no en la cocina, no en el laboratorio, quiero hacerla en el sagrario. Pues me tengo que quedar aquí, pero con la cabeza voy a estar allá. Seguro que habrá menos distracciones, habrá más amor, habrá más intensidad, más cuidado de las cosas pequeñas, más humildad, más unidad, más fraternidad, más servicio, más misericordia. Hacer un rato de oración frente a Jesús, sacramentado diariamente, es como dejarse cultivar. Jesús es el buen pastor, Jesús es el sembrador, y uno se sienta ahí y el Señor va cultivando esa tierra de nuestra alma con su ejemplo de todas las virtudes. Con su palabra nos sentaremos frente al sagrario, pero también escucharemos, leeremos qué ha dicho Él en la misa de ese día, qué palabra quiere que consideremos. Señor, ¿qué me quieres decir? Y quizá nos dará una luz para entender que algún acto que hemos tenido ese día, algunas palabras que nos dijeron, unas circunstancias por las que estamos pasando, un dolor, una enfermedad, una contradicción, tiene su sentido. O quizá solamente como aquel campesino francés
que pasó a la historia y está reseñado, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un ejemplo de oración. El párroco expuso a Jesús en la custodia y desde el sagrario, desde el confesionario, veía a aquel buen hombre rezando. Y se le veía que rezaba con una profundidad, con una intensidad, con un amor, con un diálogo de amistad con el Señor, que al final le dio envidia. Y fue y le preguntó, perdóneme que le haga una pregunta. ¿Usted qué le decía a Dios mientras rezaba? Y aquel hombre noble, sencillo, transparente, le respondió, yo nada. Yo lo contemplaba y él me contemplaba. Yo lo miraba y él me miraba. Bueno, eso es oración contemplativa. No hace falta estar en un convento aislado del mundo, ¿no? Un campesino que era un hombre santo y había aprendido a descubrir a Dios en el sagrario y hablaba con él todo el día. Hablar con él una y otra vez durante el día. Visitarlo, hacer nuestra oración delante de él y desde luego comulgar con frecuencia, todos los domingos y, ¿por qué no?, también entre semana. Dile al Señor, dice San José María en Forja, que en lo sucesivo, cada vez que celebres o asistas a la Santa Misa y administres o recibas el sacramento eucarístico, lo harás con una fe grande. La obra de Dios es esta, que creáis, con un amor que queme, como si fuera la última vez de tu vida. ¿Cómo comulgaríamos si nos dijeran, mañana a esta hora estás muerto? Tu última misa será la de mañana. Pues seguramente nos confesaríamos, haríamos una oración ya preparatoria, pediríamos perdón a todos los que hemos ofendido, daríamos ejemplo, bueno, dispondríamos los testamentos y la herencia, y esa misa y esa comunión, antesala del cielo. Bueno, ¿por qué no comulgamos así todos los días? Señor, en lo sucesivo, quiero comulgar con una fe grande, con un amor que queme, como si fuera la última vez de mi vida, y duélete por tus negligencias pasadas. El mejor modelo para tratar bien a Jesús presente en el sagrario es la Virgen María, mujer eucarística, como le dice San Juan Pablo II. Pidámosle al Señor la gracia de visitarlo y recibirlo con aquella pureza, humildad y devoción con que lo recibió su Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos.